Ok, bueno, él coloca que efectivamente el Z, 0 es 0, el Z igual a Z G. ¿Está bien? Ok. Entonces aquí, bueno, él le coloca C a 0. Vamos a trabajar la nomenclatura de C a 0. La concentración inicial, ya no más. Yo iba ahí, pero como venía apurado, no hay chance. O bien, recuerden que NA, ¿quién es NA? Es la derivada de la concentración. Derivada de la concentración en función a la distancia por menos C menos de AB, ¿cierto? Pero si NA es 0, ¿qué es lo que debe cumplirse? Que la derivada tiene que ser 0, ¿sí? Porque si NA es 0, es porque el cambio de la concentración con respecto a la distancia es 0. Entonces, ¿sí? De la ley de Fick. Sí, pero si no así la concentración. Y de hecho, en este punto, lo que está diciendo esto es que no va a haber más cambio de concentración con distancia. Es decir, a medida que se transfiere. Bueno, gracias. A medida que se va transfiriendo, en este punto, ¿qué va a pasar? Que no va a cambiar más la concentración con la distancia. ¿Sí? ¿Sí ven? Ok. Porque el flujo es 0. ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Pero aquí. Esto es una distancia. Entonces él va reaccionando aquí. Aquí va a haber cambio de la concentración. La concentración va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Pero cuando llegue a este punto, aquí ya no va a haber más. Si esto es un eje de concentración con respecto a esta distancia, bueno, así que la distancia está así. Bueno, vamos a decir que esta es la distancia. ¿Cómo va? Va a haber cambios, ¿verdad? Pero en este punto, ya la concentración no va a ser así, se va a mantener. ¿Por qué? Porque ya no se está transfiriendo más masa. ¿Sí lo ven? Sí. Como que, bueno, las moléculas van bajando y van reaccionando. Pero cuando llegue a este punto, como ya está en el piso, ya no puede seguir bajando. Entonces, no seguir bajando, no puede seguir reaccionando. En ese punto, como que muere. Claro, va a haber una recirculación aquí y puede seguir reaccionando hasta que. Pero eso no se está estudiando. ¿Ok? Solo es la difusión de esto. En este punto ya no hay más reacción. Se acaba porque no sigue bajando, entonces no reacciona más. Y su sistema acaba aquí. Y lo que se cumple es esto. O que el cambio de la concentración con respecto a esa distancia es 0. ¿Por qué? Por la ley de Fick, que recuerden que NA es menos DAB por DCA dz. Y si esto es 0, esto es una constante, que la pendiente tiene que ser 0. ¿Sí? Perfecto. Es decir, que la derivada de la constante respecto a la altura es igual a 0, no es lo mismo que decir que la concentración de A es igual a un número. Sí. Exacto. Entonces, exacto. En vez de poner. Pero no necesariamente es que tú no conoces ese valor. Recuerda que una condición de frontera es algo que tú conoces. Y tú conoces ese valor. No, pero no puedo decir sea 2. Por lo que sí lo puedes poner si conoces el valor. Pero si no conoces ese valor, no es recomendable que lo hagas porque no vas a tener datos. Y entonces, cuando sustituyas las condiciones de frontera en una función que depende de dos incógnitas, lo que va a meter es otra incógnita. Entonces, estás cambiando una incógnita por otra incógnita. ¿Sí lo harás? Entonces, tienes que colocar algo que conozcas. ¿Sí? Y lo que tú conoces es que no va a haber transferencia de masa. ¿Sí? Recuerden que estas condiciones de frontera, ¿dónde se aplican? En el perfil. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación que depende de una incógnita. Entonces yo necesito obtener un sistema de dos ecuaciones con una incógnita. Y si voy a sustituir una ecuación con otra ecuación que tiene una incógnita, no va a nada. ¿Sí lo ven? Ajá. Entonces. NAZ. Recuerda que es Z porque es la variable. Cuando es R, es NAR. Cuando es Z o X, es con respecto, porque esto es una función. Es un NA de Z porque es una función de Z y además es un vector. ¿Ok? De hecho es una función, si lo ven, aquí dice que es una función. Es el cambio de la concentración con respecto a Z por
menos de agua. ¿Sí? Ajá. Entonces, ya planteamos las condiciones de frontera, el perfil, ¿qué viene? El balance. El balance de masa. ¿Sí? ¿Y es para quién ese balance de masa? Para el volumen de control, que es este de aquí. ¿Ok? Entonces, lo que entra menos lo que sale, menos lo que reacciona, igual a lo que se acumula. ¿Quién entra? A. No, Na. Na en Z. ¿Por qué? Por el área. Vamos a dejarlo como área de la sección transversal. Esto se va a cancelar. O lo podemos poner como el área de esto. Lo que pasa es que como el radio, el diámetro es constante, se va a cancelar. Pero vamos a colocarlo así, como es el área de esto, de un círculo, ¿verdad? ¿Cómo es el área de un círculo? 2πr por r cuadrado. Y por r cuadrado, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a trabajar con r mayúscula. Esto tiene una distancia r mayúscula. Ok. Para no confundirse. ¿Ok? Ajá. Menos, ¿quién sale? Na en z más delta z por pi por r cuadrado. Y hay una reacción química que el libro establece que es esta que está acá, menos RA. Él lo coloca como una R grande, pero nosotros vamos a trabajar con esta. Yo les dije que cuando es por volumen es con 3, cuando es por área de superficie es con 2, y cuando es por kilogramo catalizador o gramo de catalizador es una prima, ¿ok? Pues lo que voy a decir, por favor, K sub A por C sub A, ya que la reacción es A más B produce AB. Y es homogéneo porque, bueno, aquí esto es gas, esto es un líquido, y esto estará en fase líquida. ¿Sí? ¿Cómo? 3 rayitas de volumen, 2 rayitas. 3 rayitas es porque es por unidad de volumen. 2 rayitas es por unidad de área, de metros cuadrados de superficie catalítica. Y cuando es una prima, es por kilogramos de catalizador. ¿Okay? Eso es para las unidades. ¿Sí? Entonces, esto tiene unidades de kilomol por metro cúbico por segundo. ¿Okay? Entonces, esta es la función. Dice que tiene, es una ecuación de primer orden, ¿sí? De esta forma. Es decir, que como B está en exceso, rigurosamente, cuando ustedes vean cinética, aquí debería ir la concentración de B. Y aquí va un orden, otro NA y uno NB. Solo que en este caso, lo que están diciendo es que como A es el reactivo limitante, B está como de sobre, entonces no me interesa para la cinética. Entonces la cinética la va a delimitar, es simplemente cómo se desaparece A. Por lo tanto, se va a definir así de esta manera y la reacción es de primer orden. Por lo tanto, esto vale 1. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? No, disculpa. Una pregunta. Eso es que la concentración de B se sube como 1, como en variable. No. Lo que pasa es que en cinética, cuando ustedes tienen la cinética se define como la productoria, una constante, ¿sí? Por la productoria de las concentraciones a los órdenes de la reacción. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es para los reactivos. ¿Ok? Cuando una reacción en equilibrio, por ejemplo, A más B produce C más D, como ambos son reactivos, aquí va una productoria, solo que unos son positivos y unos son negativos. ¿Ok? Entonces quedaría algo así, como K con respecto a A por CA a NA por CB a NB, menos K sub C, por ejemplo, que C sea el limitante, por C sub C a NC por C sub D a ND. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cinética se define con respecto a los reactivos. ¿Sí? ¿Cómo se desaparece el reactivo? En este caso, como la reacción es en una sola dirección, lineal, deberían ser 2 reactivos. Aquí debería estar CB, y aquí NA, y aquí NB. Solo que el ejercicio está diciendo que A es el limitante.
el limitante es el que va a delimitar la reacción y B está en exceso porque hay demasiado de B, ¿sí? Y lo que desaparece de A es lo que va a generar esa reacción química, ¿sí? ¿Cómo hace desaparecerlo? Me interesa estudiar nada más cómo se difunde A y cómo desaparece A. Entonces este término no me va a representar la simetría, ¿sí? Entonces se simplifica. ¿Okay? Y de paso dicen que la reacción es de primer orden, por lo tanto este orden vale 1. Eso lo dicen en el enunciado. Sí. Ok. ¿Ok? Entonces queda esta ecuación, que es la que vamos a utilizar. Esta ecuación de acá es la que vamos a utilizar en el ejercicio. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver aquí. Bueno, seguimos con el balance. Ahora bien, necesito cómo desaparece. Yo estoy haciendo mi balance con respecto a qué. Ah, volumen de control. Ajá. Ah, ¿Verdad? Se hace en el volumen de control, pero es un balance ¿por qué? Por componente. Y mi componente es A. ¿Ok? Entonces aquí tengo que colocar cómo desaparece A. Entonces, A es un reactivo o un producto. Reactivo. ¿Qué signo va aquí? Negativo. Negativo, ¿verdad? Rigurosamente debería ir A sobre A. Lo que pasa es que 1 sobre 1 da 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes lo hacen con respecto a B, por ejemplo, que digan que esto no es con respecto a A, si no es B, no se va a quedar MB Z por IR cuadrado menos NB de Z más delta Z IR cuadrado. Aquí, si ustedes la cinética la definen con respecto a A, aquí tienen que colocar B sobre A por menos RA. Por la estequiometría, ¿sí lo ven? Por el volumen. ¿Sí? Que en este caso igual serían las mismas porque A y B tienen 1 y 1. Entonces sería la misma. ¿Ok? Porque tienen la misma cantidad de moles. Ajá. Pero quiero hacer énfasis en esta estequiometría porque les va a servir para controles, para reactores. ¿Sí? Entonces quiero que desde aquí ya lo sepan y no tengan problemas a futuro. ¿Ok? Entonces, esta no es la que vamos a utilizar. Ajá. Entonces aquí va menos RA por ¿esto qué unidades tiene? Kilomol por metro cúbico. Para que me den las mismas unidades que debo hacer. ¿Ah? Multiplicarlo por el área. Porque el área. No. ¿Qué unidades tiene? Por el volumen, ¿verdad? Pero el volumen de control. ¿Ok? Por el volumen. Pero este volumen, como yo lo estoy haciendo en diferencia, es el volumen de control. ¿Ok? Porque es la reacción está ocurriendo en este diferencial de volumen. ¿Ok? Ajá, ojo ahí. ¿Y hay acumulación? ¿Cómo? En este caso no. No hay cambio. No va a haber acumulación. ¿Ok? Aunque rigurosamente sí hay acumulación. Ojo. Solo que en este caso se va a considerar el sistema estacionario. ¿Sí? Ajá. Entonces, si esto lo desglosamos un poco más, esto va a quedar, el volumen ¿cómo va a ser? Esto va a ser K por CA, ¿verdad? Y esto va a ser pi por R cuadrado por Z, ¿verdad? Ese es mi volumen de control. Es el área por la altura. La altura de un cilindro. Entonces lo que yo les decía es que esto se simplifica. ¿Sí? Lo podrían dejar como incluso área de sección transversal aquí, área de sección transversal por la altura. Y se va a simplificar. ¿Ok? Entonces esto va a quedar NA en Z menos NA en Z más delta Z menos K sub A por CA por DZ. Ahora, ¿qué proseguía? Bueno, aquí nos va a quedar una derivada menos una función. Ajá, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí puede quedar despejada KZ, K menos K y luego dividido entre el volumen de control. No, entre el delta. Ajá.
lo que habíamos dicho la clase pasada. Yo quiero tener una, una ecuación diferencial. Sí. Entonces, para obtener una ecuación diferencial, ¿qué hay que aplicar? La definición de una derivada. ¿Cómo yo alcanzo la definición de una derivada aquí? Tomar el límite. ¿Sí? ¿Y qué más? Podían dividir acá entre el volumen de control y se cancelaba esto igual, el numerador, ¿sí lo ven? De hecho, la ecuación está entre el volumen de control. Lo que pasa es que, bueno, en este caso vamos a dividir por delta z, porque ya simplificamos el pi r cuadrado. Lo que quiero es manipular la ecuación para obtener la definición de la derivada. Ese es el objetivo. Yo voy a manipular esa ecuación porque yo quiero obtener la definición de la derivada. Entonces yo divido de este lado entre delta z y divido de este lado entre delta z. Divido aquí y divido aquí. Lo que digo es delta z me va a dar z. Entonces acá me va a dar entre delta z, se me va a simplificar esto. Y esto me va a quedar un delta z aquí. Y el límite de delta z cuando tiene 0, pero aquí no hay delta z, va a quedar este mismo valor. Y aquí va a ser el límite de delta z cuando tiende a 0. ¿Sí? Y esta es la definición de la derivada. Entonces acá me va a quedar menos, porque esto está invertido. ¿Sí? Saco el menos factor común y me va a quedar la derivada total de NA de z con respecto a z menos K sub A por CA igual a 0. Y esto que está acá es mi ecuación 1, que ya es una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Ah? ¿Cómo? No, es que no entendí la pregunta. Porque el NA de Z más delta Z, no lo colocó pues ahorita en la otra ecuación. No entiendo. ¿Cómo agarró ese NA con Z, eso, cómo llegó a ser esto? Ok. No, porque yo... Esto es una suma, ¿verdad? Y yo estoy dividiendo entre el mismo denominador. Cuando pueden dividir entre el mismo denominador, pueden separarlo como es como que esto entre delta z, esto entre delta z y esto entre delta z. ¿Sí lo ven? En realidad yo lo que hice fue dividir todo esto completo y todo esto completo. Lo que pasa es que como tienen el mismo denominador, yo puedo separarlos. Y agrupé estos dos que son los que me interesan. Es como que a esto le abrí paréntesis, estos dos entre delta z y estos dos, este solo entre delta z. Solo que como tiene aquí un delta z se me simplifica. Sí o no. Pero quedó claro. Ok. Y lo que hice fue tomar el límite. Ojo. Lo que pasa es que yo me estoy saltando todo porque estoy dando como de entender que ustedes ya saben esta propiedad de los límites. Yo lo que no entendía era que, o sea, que llegó a ver, o sea, NAZ y el menos NA de Z. ¿Este menos de dónde sale? No, el NA de Z más delta Z, ¿dónde quedó? No sé. Aquí está. Y después No, esto es la definición de la derivada. Recuerden que en la clase pasada se le dio que una derivada con respecto a x de una función f de x, ¿a quién era igual? A la función de x más delta x menos la función de ¿qué? De x, ¿verdad? Entre delta x. Esto es una definición matemática. Esa es la definición matemática de la derivada. Me faltó el límite. El límite depende del delta x. Esta es la definición matemática de una derivada. ¿Sí? De cálculo 1, esta es la definición de la derivada. ¿Sí? Es el límite. Recuerden que en cálculo 1 primero vimos límite. ¿Sí? Y luego vimos la derivada. Pero la derivada la definimos a partir del límite. Tomando el límite, cuando ese diferencial tiende a 0, bueno, obtenemos la derivada. Entonces, a partir de esta definición, es que estamos obteniendo esta ecuación acá. Lo que pasa es que aquí tiene que sacar un factor común, porque la función de z más delta z está de este lado, y yo la quiero de este lado. Entonces saco factor común, menos, y me da esta misma ecuación. Es el límite de un delta x cuando tiende a 0 de una función de x más delta x. Es la misma ecuación. ¿Sí? Solo que está con respecto a NA. Entonces mi función de x, en este caso es una función de x, que es la función de x, que es de 0. ¿Ok? Entonces,
Esta es la definición, ¿sí? Ahora sí, copiado. Ok. Bueno, ya planteamos el balance de masa. Ahora, ¿qué viene? La ley de Fick, ¿cierto? Entonces, la ley de Fick. ¿Cómo es la ley de Fick? NA de Z igual a menos DAB será de Z más XA por NA de Z más NB de Z. Y en este caso, ¿qué hago? Ya va. ¿Qué debo hacer con esa ley de Fick? La suposición de que se hace cero. Sí, porque es diluido y... Ajá, está diluido. ¿Por qué estaba diluido? Porque decía que es escaso lo que Y todas esas palabras es escaso, es muy poco, está diluido, todas esas palabras son claves para poder hacer simplificaciones, ¿ok? En este caso decía que es muy escaso la de la difusión. Entonces esto está diluido. ¿Y qué más? y estancado. Y esto está estancado. ¿Por qué? Porque este líquido se está moviendo. No es un líquido quieto ahí, ¿ok? Entonces esto no se mueve, se mantiene estancado y está diluido. Por lo tanto, se simplifica este término convectivo de la ley de Fick. Y vamos a obtener esta que está acá. NA de Z menos DAB ¿Ves esos dos? por DCA de Z. Por escaso quería decir que estaba diluido. ¿Ok? Ya tenemos la ecuación 2. Ahora vamos a sustituir esto aquí. ¿Sí? ¿Y qué vamos a obtener? Menos por este menos da más. Entonces saco el DAB de la función y esto va a dar la derivada segunda de CA de Z segunda. ¿Sí lo ven? Menos K sub A por CA. Y yo voy a simplificar un poco más esta ecuación. Voy a dividir entre DAB. Y aquí me va a quedar DAB. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven de dónde sale esa ecuación? Yo estoy metiendo esto que está acá, aquí. Menos por menos, más. La derivada de CA por la derivada de CA es la derivada segunda de C. ¿Ok? Esto queda igual. Pero como me quedó ese DAB, yo lo paso a dividir. Divido todo entre DAB. Toda la ecuación, en ambos lados la divido entre DAB y me queda eso. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? A propósito. Por la... Por esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Y aquí está escrito. Yo lo que hice a propósito es para obtener una ecuación que se parece a esto. Entonces esto que está acá, vean que esta ecuación tiene un más, ¿sí? Entonces esta ecuación, con este menos incluso aquí, todo esto es a cuadrado, ¿sí? Entonces la solución de esta ecuación, ¿quién es? Es CA de Z es igual a un C1 por el coseno de la raíz. Bueno, en este caso es muy conveniente utilizar la que tiene el negativo. Hay una que tiene un negativo. Vamos a utilizar la otra. La que tiene el negativo, tiene un coseno hiperbólico. ¿Sí lo ven? Porque si no, bueno, podemos utilizar incluso esta, solo que es como una raíz de algo negativo. No. Mejor vamos a utilizar la otra. ¿Sí? La que tiene un menos. Tiene un menos acá, esta, que es la ecuación número 4, de arriba hacia abajo, y es un coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico y un seno hiperbólico. ¿Ok? Esa ecuación. Esta es esa. Entonces, bueno, ya no voy a agarrar este menos, porque este menos es de la ecuación. ¿Sí lo ven? Entonces, esto que está aquí es a cuadrado. Entonces, A es la raíz de K sub A de AB.
Coseno hiperbólico. menos, disculpa, más C2 por el seno hiperbólico de, bueno, aquí me faltó Z. Y el coseno hiperbólico, profe. Bueno, y el coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico. Entonces Z, este seno hiperbólico, la raíz del caso A de AB por Z. ¿Sí? Y esto es el perfil. ¿Verdad? Ajá. Ahora, ¿qué hago con ese perfil? Está sencillito, solo tienen que saber plantear el balance de masa y la ley de... Y usan estas ecuaciones rapidito, no tienen que hacer mucha matemática. Ahí falta un más. Me recuerdo más. Ajá. Bueno. Sí, ¿verdad? Entonces, ese es el perfil. Ahora, el ejercicio les pide calcular la velocidad de transferencia de masa, el perfil, bueno, es que no hay el perfil todavía, porque este no tiene la constante. ¿Ok? Tendría que calcular las constantes. Entonces, ¿cómo calculo las constantes para obtener el perfil? Con las condiciones de frontera, ¿verdad? Profe, una pregunta. Bien. En las ecuaciones hay dos soluciones a esa ecuación diferencial. O sea, está la que tiene el coseno hiperbólico y